El siguiente ponente es José Antonio Pinilla, es el presidente y CEO del Grupo ASECO en España, que es una multinacional de soluciones tecnológicas en diversos sectores, entre ellos también está presente en el sector salud. Y además él, además de presidente de ASECO, es el director del área de salud. Es licenciado en farmacia, tiene un máster en ensayos clínicos y un MBA. Y su presentación se titula, el título es muy sugerente, La verdadera transformación digital, y se basa en la sanidad y se basa en explicar las 4 soluciones implantadas en otros países con sanidad también muy adelantada como en España, o pilares fundamentales de esta transformación, que son la telemedicina, la robótica, el Big Data y el Machine Learning y la realidad virtual y aumentada. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que todavía os queden fuerzas para una última presentación más antes de acabar. Han sido todas muy interesantes y la verdad es que me ha gustado ver que todos estamos un poco, al fin de cuentas, hablando de las mismas cosas, con lo cual eso quiere decir que vamos por el buen camino. Bueno, la presentación, como bien ha comentado Jesús, se llama La verdadera transformación digital, porque hemos estado escuchando muchísimas veces, no solamente en el ámbito sanitario, sino en todos los ámbitos, que la sanidad y cualquier tipo de sector necesita transformarse digitalmente, pero nunca se llega a profundizar qué significa realmente transformar digitalmente algo. Y eso es una cosa que al final acaba suponiendo que todos pensamos que porque pongamos un ordenador, pongamos una tableta, ya estamos haciendo transformación digital, y la transformación digital va mucho más allá. No sé si va a funcionar. Problemas del directo. Ahora. Bueno, antes de que empecemos a profundizar un poco en el tema, simplemente unas breves palabras sobre quién es ASECO para aquellos que no nos conocéis. Somos una multinacional de más de 24.000 empleados y 9.000 desarrolladores dentro de lo que sería todo el ámbito mundial, y estamos en diferentes sectores, que entre ellos en los que englobamos también el ámbito de la salud. Entre las cosas que nosotros estamos realizando a día de hoy en el ámbito de salud, nosotros hemos propuesto 4 puntos muy importantes, como son la parte de telemedicina, que de hecho ya mi compañero anterior ha comentado una parte que sería muy similar a lo que nosotros estamos comentando como la parte de telemedicina, parte de robótica, Big Data y Machine Learning, que he visto que ya varios compañeros han comentado temas de inteligencia artificial, etcétera, y la realidad virtual y la realidad aumentada. Nosotros en la parte de telemedicina hemos diseñado una aplicación que se llama Coro. Esta aplicación viene heredada de un proyecto que se hizo en Estados Unidos hace ya unos cuantos años, que se realizó, como poníamos ahí, en la Universidad Johns Hopkins. Es un hospital que tenía una tendencia bastante alta, una tasa bastante alta de recidivas de vuelta a pacientes que habían recibido el alta. Entonces diseñaron una aplicación muy, muy, muy sencilla, no tiene nada que ver con la complejidad que tiene ya Coro, en la que se utilizaba simplemente para aquellos pacientes que tenían una patología cardíaca y habían recibido una intervención. Simplemente lo que les estaban es una Apple Watch con una aplicación en la que simplemente se les monitorizaba en pequeñas cuotas de cómo estaba su electrocardiograma, como si tienen cualquier duda que podían escribir al médico en cualquier momento. Y eso hizo que la tasa de reingreso, como ponemos en la presentación, pasara de un 19% a un 3%, y el hospital se ahorra en un mes $300.000. Es decir, fue un éxito rotundo que al final ha ido derivando en lo que va a ser la telemedicina futura dentro de Estados Unidos. Nosotros hemos cogido esa idea, pero hemos querido ir muchísimo más allá. No solamente a nivel lo que sería patología cardíaca, sino cualquier otro tipo de patología. Y además, no solamente teniendo en cuenta lo que pueden ser las pulsaciones, sino que el propio paciente pueda recibir en todo momento información sobre qué tiene que hacer ese día, cómo tiene que hacer sus hábitos naturales, sugerencias sobre alimentación, sugerencias incluso para poder dormir. Y la ventaja es de que, como lo hemos desarrollado en la parte del entorno iOS para lo que sería un iPhone y un Apple Watch, y en ese sentido se le entregaría a los centros hospitalarios, que es lo que estamos haciendo como proyecto, una serie de dispositivos para que pudieran entregar a sus pacientes, siempre con MDM para los temas de ciberseguridad, siempre estén los dispositivos localizados y sepa dónde están, y con la ventaja de que el paciente tiene esa información y si tiene cualquier tipo de problema
simplemente tiene que anotar en su móvil y ver lo que tiene que hacer, ya sea porque tenga que tomar una medicación, ya sea porque a lo mejor acaba de tener una intervención y necesita a lo mejor para mejorar su flujo sanguíneo ir a dar un paseo de X kilómetros para que favorezca la circulación del organismo, cualquier tipo de cosa. Y incluso el médico, desde su propio despacho, es capaz de poder mandarle mensajes push, para que, oye, pues tienes que hacer esto, oye, ¿qué tal vas con este tipo de problema? Oye, ya no te molesta este sentido, cualquier tipo de cosa. E incluso, si el paciente en algún momento tuviera algún problema, como tiene detección de caídas, tiene detección de alertas, en cualquier momento puede ocurrir una alerta y se puede ir a buscar directamente al paciente si ha sufrido algún tipo de problema. Y el médico, como estábamos comentando antes, de su portátil es capaz de poder mandar sus planes de cuidados diarios sin necesidad de que el paciente acuda al hospital, lo cual es una ventaja y permite desaturar la parte hospitalaria como a día de hoy tenemos y como observamos que pasan todos los días. La parte de robótica sería, como dijéramos, algo que está ya en boca de todos, pero que realmente todavía no se ha instalado en la parte sanitaria. Lo hemos visto muchísimo en industria, pero en la parte de sanidad todavía le falta un mundo por recorrer. Y de hecho, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es que ya se está viendo la efectividad o el ROI que puede tener la parte de robótica en el ámbito sanitario si nos vamos a países del norte, como puede ser Suecia, Alemania o incluso Estados Unidos, que nos llevan algún año más de ventaja en este tipo de tecnologías. No menciono Asia porque Asia es, a fin de cuentas, el territorio donde todos los robots nacen y se desarrollan. Entonces, como mencionamos aquí, al final, todo lo que tiene que ver con la parte de robótica, hay que tener en cuenta todos estos factores que nosotros desde ASECO los aportamos. Es decir, el hardware, todo lo que tiene que ver con un software para que pueda funcionar, la inteligencia artificial, toda la parte de ciberseguridad, todo, absolutamente todo. Realmente el hospital recibe un robot que va a funcionar exactamente para lo que ellos puedan necesitar. Y la ventaja es que los robots pueden funcionar en diferentes ámbitos y para muchísimas funciones. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de robots que pueden tener simplemente con una serie de sensores detección de calidad del aire, calidad de una sala en la que a lo mejor haya habido una intervención, haya un paciente que haya tenido COVID o cualquier otro tipo de patología, el robot va a esa sala, desinfecta la sala y cuando detecta que la sala está perfectamente desinfectada, abandona la sala y esa sala se puede volver a reutilizar. O, por ejemplo, un robot que pueda traer los alimentos directamente a un paciente que esté en cama. O un robot que pueda traer las medicinas a las diferentes habitaciones donde está la enfermera haciendo las administraciones y simplemente la enfermera tiene que cogerlos de ahí. Y el robot ha ido a la farmacia, ha ido a las diferentes habitaciones de los diferentes pisos, porque el robot puede subir plantas, no tiene ningún tipo de incapacidad de poder ir a cualquier sitio, y simplemente le entrega a la enfermera eso. Al principio, cuando estábamos empezando la charla, la persona que había hecho la exposición de Microsoft hablaba de que había muchísimas funciones que los médicos y enfermeras hacían que eran mucho menos... quizás podríamos decir más mecánicas. En este sentido, lo que estamos es solucionando el problema de las mecánicas y dando la posibilidad de que los médicos y enfermeras se centren única y exclusivamente en lo que es la parte importante, que es la parte intelectual y profesional. Y este podría ser otro ejemplo de recogida de material contaminado. Es decir, si hemos estado con pacientes que han tenido patología de COVID y tenemos que quitarnos todo lo que sería la parte de las EPIs y todo el tipo de ropa que ya puede estar en contacto, ese robot puede ser el que se lo lleve sin necesidad de que sea un sanitario el que corra el riesgo de llevarse ese tipo de prendas. La parte de inteligencia artificial, data analytics, machine learning, que nuestros compañeros han estado comentando, ahí la ventaja que tenemos es de que es una tecnología que da tantísima variedad de funciones y cosas que todos vamos a hablar de lo mismo, vamos a estar hablando de inteligencia artificial, machine learning, pero hemos podido observar de que los dos ponentes anteriores que han estado hablando de cosas de inteligencia artificial no se parecían tampoco la una a la otra, eran de sanidad, pero no tenían nada que ver una con la otra. Y en este sentido es lo mismo. La parte de inteligencia artificial nos permite poder hacer muchísimo tipo de cosas y toda la parte de Machine Learning nos permite poder desarrollar incluso modelos predictivos que nos pueden ayudar para poder combatir futuras pandemias, futuras estadísticas o causísticas dentro de un hospital y eso lo que va a permitir es poder prepararnos mejor. Un ejemplo, porque esto ya simplemente son ejemplos de cosas que estamos nosotros trabajando a día de hoy, sería lo de la vigilancia sindrómica del COVID-19 en redes sociales y motores de búsqueda, o lo que podría ser análisis predictivo en ingresos hospitalarios. Entonces, podríamos hacer la propuesta de decir de que un hospital, por ejemplo, sabemos en épocas como Navidades o fiestas, normalmente, o en verano, puede ser que suban muchísimo las incidencias porque, bueno, viene más gente borracha o ha tenido algún accidente en ese tipo de épocas del año, con lo cual
es muy probable que en determinados momentos del año haya necesidad de que haya muchos más sanitarios para poder atender la demanda que puede haber en ese momento. Entonces, mediante estos modelos predictivos, tú puedes realmente saber a futuro qué etapas del año son importantes que tú puedas tener un equipo sanitario mucho más grande del que puedes tener de manera normal y de esa manera poder prepararte. La parte que estábamos comentando anteriormente, de la parte del COVID-19, lo mismo. Tú puedes hacer modelos predictivos basados en pandemias para que de esa manera, si surgiera algún otro tipo de pandemia a futuro, que ya se hablan de otro tipo de pandemias que podrían venir de Asia y demás, aunque esperemos que no venga nada, porque creo que ya hemos tenido bastante con el COVID, se puede plantear de que podamos tener los centros sanitarios y las instituciones preparadas para este tipo de situaciones gracias a este tipo de modelos. Entonces, esa es la ventaja y ese es el gran poder que tiene la inteligencia artificial y el machine learning. Y por último, y así tampoco me extiendo demasiado antes de que me suene la alarma, todo lo que tiene que ver con realidad virtual y realidad aumentada. Esto sí que es algo que, por ejemplo, se ha visto que se está empezando a desarrollar muchísimo y se está encontrando muchísimos usos. Nosotros los dos usos más importantes que le hemos encontrado han sido, por una parte, lo que podríamos decir la formación. Todo el mundo ha visto muchas veces ese tipo de programas de realidad virtual donde puedes tener una visualización de una circunstancia X, por ejemplo, imaginad que podía ser una operación en la que tú tengas que atender a un paciente de una determinada manera, etcétera. Es una forma de poder formar a un futuro médico, a una futura enfermera, de manera que se pudiera de alguna manera simular una circunstancia para que si en algún momento en la vida real eso pudiera darse el caso, estén preparados para poder asumirlo. Es decir, preparación para momentos y situaciones concretas, no solamente cuando una operación tiene que ser perfecta y todo es idílico y ideal. Y por otro lado, el tema de lo que podríamos decir experiencia del paciente dentro de un hospital. Hay muchos casos, sobre todo en el caso de niños, que les genera muchísima ansiedad el tener que ir al quirófano en algún momento porque tengan que operarse de algún tipo de cosa. Pero gracias a este tipo de situaciones, o mejor dicho, de soluciones, perdonadme, es muy fácil que pudiera el propio niño experimentar lo que va a tener que pasar al día siguiente. De manera que para él al final acaba siendo como un juego muy divertido y muy atractivo y el día que tiene que hacer la prueba o el día que tienen que ir al quirófano ya ha vivido esa experiencia, porque en la propia situación se ha visto con qué médico va a tener que le va a tratar, qué camino es el que va a recorrer por el hospital, etcétera. Con lo cual, para ellos es también una experiencia muchísimo más agradable para poder vivirla en el hospital y eso hace también que su experiencia adentro no sea tan traumática ni tampoco le genere tanta ansiedad. Y sin más dilación, yo acabo aquí. Muchísimas gracias. Espero haber sido lo suficientemente rápido. No me ha sonado la alarma, así que muchas gracias por todo.